Hola chicos, ¿qué tal? Pues vamos a darle continuidad al módulo número 2, que son triángulos, ángulos y triángulos. Para eso vamos a darle crédito al material que ya tenemos en plataforma. Voy a compartir la pantalla. Ustedes ya lo tienen en el campus. Pueden observar lo que es el módulo 2, está formado por ángulos y triángulos. ¿Qué son los ángulos? Bueno, un ángulo está formado por dos rectas secantes, ambas coinciden en un punto al que llamamos vértice. El resto de los puntos pasan a formar lo que nombramos como lados. Los ángulos tienen una amplitud que se puede medir en grados sexagesimales, radianes o gradianes. Bueno, pueden observar en la imagen, tenemos la parte de aquí del vértice que es donde se unen las dos líneas y estas tienen una amplitud y una abertura. Y estas dos líneas forman un ángulo, ¿vale? Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de ángulos que nosotros tenemos? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de ángulos según su medida. Un ángulo recto creo que es el que todos recordamos. Tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Un ángulo obtuso que mide más de 90 grados pero menos de 180. Un ángulo llano que mide exactamente 180 grados, un ángulo completo, 360 grados, un ángulo convexo, que está... ¿por qué es cóncavo y convexo? Bueno, porque si nosotros uniéramos estos dos tipos de ángulos, formaríamos un ángulo completo de 360 grados. ¿Sale? Vamos a ir explicando poco a poco. Ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Bueno, pues todos los ángulos agudos son los que tienen una amplitud menor de 90 grados. Este ángulo mide 10 grados, este otro ángulo mide 80 grados, este otro ángulo mide 53 grados, este ángulo mide 45 grados y este ángulo mide 89 grados. Entonces, ángulos agudos son todos los ángulos con una amplitud menor a 90 grados. ¿Vale? Ángulos rectos. Los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Creo que en la gran mayoría todos nos acordamos del ángulo recto, que es el único que mide sus 90 grados. Ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son los ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180. O sea que están menor que 90 y mayor que 180. Aquí está, un ángulo obtuso, mide más de 90 grados y menor que 180. Este ángulo mide 116 grados. Este otro ángulo mide 112 grados. Este ángulo mide 168 grados. Este ángulo mide 105 grados. Este ángulo mide 94 grados. Entonces, los ángulos obtusos son los ángulos que miden más de 90 y menos de 180. Ángulos llanos. Los ángulos llanos son los que miden exactamente 180 grados. A primera vista parecen una línea recta, pero como tal, el ángulo llano es aquel que está formado por 180 grados. Dependiendo de cómo podamos encontrar nuestra línea de donde parte el ángulo, podemos conocer que esto se llama un ángulo de 180 grados como ángulo llano. Ángulos cóncavos. Son los ángulos cuya amplitud es mayor de 180 y menor de 360. Mayor de 180 grados y menor de 360 grados. Aquí tienen este. Es mayor de 180. Esto es mayor. No es la parte de adentro, es la parte de afuera donde tiene el semicírculo. Mayor de 180 y menor de 360. O sea, nunca va a tocar la misma línea. ¿Vale? Ángulos convexos. Son los ángulos que miden entre 0 y 180 grados. O sea, es menor a 0, mayor a 0 y, perdón, menor a 0 y mayor que 180. Ángulos convexos. Son los ángulos que miden entre 0, aquí empieza de 0, el origen, y 180 grados.
este ángulo, este es un alfa que es menor a 180 grados. Y este es otra alfa que aún así, este ángulo sigue siendo menor a 180 grados. Ángulos completos. Bueno, pues un ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. Parece una circunferencia. ¿Sale? Vuelve a llegar a tocar la misma línea este ángulo. Tipos de ángulos según su posición. Estos ángulos se llaman adyacentes. Este tipo de ángulos se llaman consecutivos y este tipo de ángulos se llaman opuestos por el vértice. Aquí, este opuesto por el vértice, aunque tiene estas líneas perpendiculares, este ángulo mide exactamente que este otro ángulo. ¿Por qué? Porque están basados en líneas perpendiculares. Esta es la misma línea y esta es la misma línea que corre hasta acá. Tanto este ángulo como este otro ángulo miden exactamente lo mismo. Adyacentes, porque está formado por dos ángulos, van a formar un ángulo de 180 grados. Consecutivos, pues aparte de ser consecutivos, no llegan a medir a los 180 grados. ¿Sale? Ángulos consecutivos. Bueno, los ángulos consecutivos son dos ángulos que comparten un vértice y un ángulo. Es decir, tienen el vértice y uno de sus lados en común. Aquí está explicado, ya está con colorcitos. Son los ángulos que comparten un vértice. ¿Cuál es su vértice? Este. Porque aquí, de la línea verde a esta negra, formamos un ángulo. Pero esta línea verde vuelve a ocuparse para formar el siguiente ángulo. Por eso son los ángulos que comparten un vértice y un ángulo. O sea, todo este mismo ángulo. ¿Sale? Es decir, que tienen el vértice y uno de sus lados en común. ¿Sale? Aquí está. Esta línea roja es el vértice que comparten ambos ángulos. ¿Sale? Se forman los 180 grados. 118 más 62 son los 180 grados. Ángulos adyacentes. Son un tipo de ángulos consecutivos que suman entre los dos 180 grados. Bueno, aquí tenemos a alfa, se ve un poco pixeleada, más beta. Esto es igual a 180 grados. Alfa, la suma de alfa más beta nos va a dar un ángulo de 180 grados. Por eso son ángulos adyacentes. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que comparten el vértice, pero no comparten ninguno de sus lados. Ok, les comentaba, aunque esta línea sigue siendo la misma, son líneas perpendiculares, no son paralelas, perpendiculares. Este ángulo mide exactamente lo mismo que este otro ángulo. ¿Por qué? Porque van sobre la misma línea, no la comparten. Porque aquí tiene su punto de origen, entonces de aquí parte hacia un ángulo y de aquí parte hacia otro ángulo. Por eso los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos que comparten el vértice, pero no comparten ninguno de sus lados. Este ángulo tiene sus dos lados propios y este otro ángulo tiene sus dos lados propios. Ángulos formados, dos líneas cortadas. Bueno, aquí tenemos ángulos externos, son la parte superior, lo de afuera son externos. Este ángulo con este otro ángulo tienen la misma medida, porque están partidos por una línea perpendicular. Este ángulo de naranja tiene lo mismo que este azul y este naranja tiene lo mismo que este azul. Ángulos internos son los que están dentro por una línea cortada de estas líneas. Los ángulos externos podrían ser esta parte o los que están sombreados o únicamente de un lado o al otro, este, o los que están coloreados. Ángulos alternos internos, puede ser este con este otro o puede ser este con este otro. Correspondientes. ¿Qué son correspondientes? Pues que están trazados sobre la misma línea. De este lado superior encontramos del lado superior, pero de la otra línea que corta. Conjugados internos. Se puede decir que son los ángulos internos de ambas partes, donde parte la línea. Aquí está el primer ángulo y el segundo ángulo. Ángulos conjugados externos. Externos
son conjugados, pero del mismo lado, por decirlo así. Estos están ubicados del lado derecho de la parte superior y este está ubicado del lado derecho de la parte inferior. Y los ángulos correspondientes. Bueno, pues estos ángulos tienen la misma medida. El ángulo de aquí, se dan cuenta, los colores amarillos tiene la misma medida que este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque son correspondientes, porque están trazados sobre una línea paralela. Las líneas paralelas nunca se van a juntar, pero están trazados con una misma línea que tiene la misma medida. O sea que los colores amarillos tienen la misma medida que los que están en la línea de arriba y los que están en la línea de abajo, y también los verdes. Medición de ángulos. El grado sexagesimal pertenece al sistema sexagesimal que tiene como base el número 60. El grado sexagesimal se define como una de las 360 partes iguales en las que se divide una circunferencia. Primero es la forma de simbolizar un grado sexagesimal. Un grado es igual a 60 minutos, es igual a 60. Un grado se divide en 60 partes iguales. Cada una de ellas se llama minuto. Un minuto es igual a 60 segundos, es igual a 60, este, se me fue, a un minuto que se divide en 60 partes iguales. Una de ellas se llama segundo. Ok, un minuto tiene 60 segundos. Aquí dice 10 grados, 25 minutos, 56 segundos. Se lee 10 grados, 25 minutos, 56 segundos. Ah, sí, perdón. Un minuto tiene 60 segundos, que esto es igual a 60 segundos. Aquí estaba la representación de las dos comitas. Ok, un grado sexagesimal está medido de esta manera. 45 grados sexagesimales, aquí están 45 grados. 90 grados sexagesimales son 90 grados. 180 grados sexagesimales, aquí está la mitad. 270 grados sexagesimales, aquí está formado. Y 360 grados sexagesimales, pues corresponde a toda la línea. Todo el círculo, ¿no? Que ya está formado por 360 grados sexagesimales. Ahora vamos a ver qué es un radián. Bueno, el radián, su símbolo se representa por rad. Es una unidad del ángulo en el plano en el Sistema Internacional de Unidades. El radián mide el ángulo presentado como central a una circunferencia y su medida es igual a la razón entre la longitud del arco que comprende de dicha circunferencia y la longitud del radio. Es decir, mide la cantidad de veces de la longitud del radio cabe en dicho arco. Una circunferencia tiene un total de 2 radianes. Y aquí pueden observar en la imagen un circulito, el cual pues está dividido en 4 partes, ¿sale? Esas 4 partes tienen su nombrecito. ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues estas 4 partes forman una circunferencia completa. Está dividida en 4 partes, ¿sale? El eje de las X y el eje de las Y. La primer cuadrante en este equivale a 1/2 de pi, ¿sale? Entonces, el siguiente cuadrante hasta acá mide un pi completo. El tercer cuadrante mide 3/2 de pi. Y el cuarto cuadrante forman los 2 pis completos. ¿Sale? Un cuartito, o sea, la mitad, un pi. 3/2 de pi y 2 pi completos. Entonces, una circunferencia tiene un total de 2 radianes. O sea que hasta la mitad es un radián, 2 pi radianes. Y el círculo completo son 2 pi radianes. Aquí se muestra. Esta parte equivale, ¿qué dijimos que está formado un radián? Aquí lo observamos en el anterior. Si la circunferencia completa de un círculo está formada por 2 pi radianes, ¿qué parte representa esta parte? Para empezar, no está completa para que se forme en 1/2 de pi radián, pero está dentro de un pi radián, ¿sale? Todo esto es a la mitad, se completaría un radián y toda la circunferencia está formada por 2 pi radianes. Ahora, ¿qué son los gradianes? El grado centesimal o gon, también llamado gradián, en plural gradianes,
Y gonio es una unidad de medida de ángulos planos, alternativa al grado sexagesimal y al radian. El valor de un grado centesimal se define como el ángulo central subtenido por un arco, cuya longitud es una cuadringentésima, 1/400, parte de una circunferencia. Su símbolo es una G minúscula en superíndice colocada tras la cifra en cuestión. Por ejemplo, 12.000, 4574 G de gradianes. El grado centesimal, así como el grado sexagesimal, no pertenece al Sistema Internacional de Unidades, debido a que la circunferencia se divide en 400 gon. Por ejemplo, un ángulo recto equivale a 100 gon. O sea que estamos hablando, si lo ubicamos, es una cuarta parte la circunferencia está formada por 2 pi radianes, una cuarta parte, lo que dice, debido a la circunferencia que se divide en 400 gon, un ejemplo de un ángulo recto equivale a 100 gon. Entonces, si yo tuviese dos ángulos, la suma de dos ángulos rectos que son 180 grados, tendría yo un total de 200 gon. Entonces, toda la circunferencia de un círculo está formada por 400 gon, lo que permite determinar que un grado centesimal equivale a 9 décimas partes del grado sexagesimal. Aquí está, miren. Un ángulo recto está formado por 100 gradianes. La suma de otros 90 grados, o sea, 180 grados, está formada por 200 gradianes. La suma de otros 90 grados está formada por 300 gradianes. Y la suma de la circunferencia completa de un círculo está formada por 400 gradianes. Un grado centesimal es igual a 100 minutos centesimales. ¿Vale? Está representado 100, una M pequeña, o 100 y una C pequeñita. Y un minuto centesimal es igual a 100 segundos centesimales. Y se representa de la siguiente forma. Aquí está. Recuerden que 100 gradianes es igual a 90 grados. Ok. Aquí viene lo bonito, ¿no? La tabla de conversión. Aquí tenemos completamente los radianes y los gradianes. Recuerden que en un ángulo recto formado por 90 grados tenemos 100 gradianes y tenemos medio pi radian. ¿Sí recuerdan? Medio pi radianes. Entonces, si yo sumo otros 90 grados, tengo 200 gradianes y tengo un pi radian. ¿Sale? Un pi completo. Si yo sumo otros 90 grados, obtengo 300 gradianes y puedo obtener también 3 medios de pi radianes. Es diferente radianes con gradianes, pero aquí tenemos la equivalencia. Aquí tenemos la medición en ángulos. Si yo le sumo otros 90 grados, llego a los 360 grados, obtengo 2 pi radianes completos que forman toda mi circunferencia de un círculo y obtengo 400 gradianes en la circunferencia. Para eso podemos hacer la resolución de radianes a grados y de grados a radianes. ¿Qué vamos a hacer? La conversión. Para eso, convertir a radianes, es igual a pi por el número del ángulo dividido entre 180 grados, que son los grados en lo que está convirtiendo. Y si tenemos nosotros el ángulo, los grados, perdón, los grados los puedo convertir, si tengo el número de grados, multiplicado por los radianes entre pi. Bueno, aquí tenemos las diferentes conversiones. Échenle una revisada. La siguiente clase, esta es únicamente la parte teórica. Posteriormente voy a realizar lo que es la conversión. Voy a enseñarles la conversión, pero la idea de ahorita es que pues le echen una repasada, una leída para que tengamos ya más claro el concepto de los grados, la medición de los grados, los tipos de ángulos y vamos a resolver cómo convertir de grados a radianes y de radianes a grados y viceversa. También vamos a convertir de grados a gradianes y de gradianes a grados. ¿Sale? Entonces echen una repasadita. El material ya está en su plataforma. Chéquenlo y nos estamos saludando para posteriormente hacer las conversiones correspondientes que tengamos ahorita. ¿Sale? Nos estamos viendo.